Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. Los evangelios nos enseñan o nos muestran a Jesús de una manera diferente. Cada evangelio tiene un punto de vista diferente de cómo es Jesús. Y cada escritor de los evangelios tiene una manera diferente de mostrarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el evangelio de Mateo, que se escribió esencialmente para los judíos, es decir, para el que era netamente el pueblo de Dios, inició con la genealogía, es decir, con toda la trascendencia familiar de los padres de Jesús, especialmente de José, que nos recordaba que venía del linaje de David. Por eso el Evangelio de Mateo era tan importante recalcar que Cristo o que Jesús era de verdad el legítimo heredero del rey David, que era lo que esperaba el pueblo de Dios siempre, ¿no? El rey venidero. Ese rey que esperaban. Nunca esperaban el hijo de un carpintero, no, esperaban un rey que viniera a conquistar y a darles victoria, como ya Dios los tenía acostumbrados, ¿verdad? Que levantaba un rey en medio del pueblo y siempre conquistaban naciones. Entonces el pueblo de Dios esperaba eso, porque el pueblo de Dios estaba siendo sometido en ese momento y el pueblo de Dios esperaba un rey. El evangelio de Lucas nos muestra al Hijo del Hombre, es decir, el Evangelio de Lucas inicia mostrando el nacimiento del Salvador. Por eso el Evangelio de Lucas narra todo lo que fue el inicio, el nacimiento de ese Salvador que iba a venir. Es decir, nos muestra la humanidad de Cristo, el Dios hecho hombre, hecho carne. El Evangelio de Juan nos muestra una perspectiva muy diferente todavía, porque el Evangelio de Juan nos muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya no nos lo muestra como un hombre, sino como ¿quién? El Hijo de Dios. Cree en Él, dice la palabra, y recibe la vida eterna. Es decir, nos muestra que el Hijo de Dios nos va a dar algo que se llama la vida eterna. Ya no nos habla de salvación, nos habla de algo más allá de la salvación, de lo que va a pasar con nosotros después de la muerte. Una vida eterna junto al Padre. Pero el tema de las alboradas es el Evangelio de Marcos. Son 16 días donde estaremos realizando el tema de las alboradas. Y el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, es decir, cada día vamos a estudiar un capítulo del Evangelio de Marcos. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? Primero porque hay una frase muy conocida que dice: el Evangelio no es una discusión ni un debate, no, son 4 puntos de vista diferentes. Pero ojo, el Evangelio es un anuncio, las buenas nuevas. De eso se trata la esencia del Evangelio. Por eso el Evangelio de Marcos, o por eso Marcos, no pierde la oportunidad o el tiempo de dar a conocer ese anuncio. Pero ¿cuál anuncio es? Que el siervo de Dios está aquí. Eso es lo que nos habla el Evangelio de Marcos. El siervo de Dios está aquí. Ahora hay algo interesante. Marcos nos muestra a Jesús como el siervo, como el que viene a servir. Vamos a dar lectura al Evangelio de Marcos en esta mañana. Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda una a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y él la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Marcos capítulo 1, primer capítulo del Evangelio de Marcos. A base de ese primer capítulo, el Señor nos enseña algo.
el siervo de Dios está aquí. Marcos nos muestra a través del primer capítulo que el siervo de Dios está aquí. Y nos lo muestra a través de 4 puntos o 4 aspectos diferentes. El primero, un siervo más grande que yo. Un siervo más grande que yo. El Evangelio de Marcos nos dice, el siervo de Dios está aquí. Pero ¿quién es ese siervo? ¿Cuál es ese siervo que Marcos nos está mostrando? ¿O cuál es el siervo que nosotros debemos conocer? ¿Cuál es ese Jesús que nosotros ya nos han hablado? El que nosotros que decimos que tenemos en el corazón. Pero ¿cuál es ese siervo? ¿O por qué Marcos nos dice que es un siervo? El Evangelio nos dice que un siervo más grande que yo. El versículo 7 nos muestra lo siguiente acerca de ese siervo. Dice la palabra, y predicaba diciendo, predicaba Juan el Bautista, viene tras mí el que es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Cuando nosotros nos hablan de Jesús, cuando nosotros nos hablan de Cristo, debemos entender algo, que Él es más grande que nosotros. Que incluso Él, siendo hijo de Dios, vino a servir, porque así nos lo muestra el Evangelio de Marcos. Y si Él vino a servir y Él es más grande que nosotros, ¿a qué estamos nosotros entonces dispuestos en este mundo? A servir también. A servirle a la humanidad, porque Cristo vino a servirnos. Cristo vino a ser servidor. Él predicaba en las sinagogas, predicaba en los lugares desiertos, en los lugares apartados, predicaba en las barcas, a las orillas de los lagos. Allí predicaba Cristo. ¿Pero por qué lo hacía? Porque Él venía a servirnos, a darnos las buenas nuevas a manera de servicio. No a imponernos una palabra, no. Él venía a predicar una palabra para que todo aquel que creyera le siguiera. Para que todo aquel que le creyera su vida cambiara, fuera transformada. Ese era el punto importante de Cristo. Pero el Evangelio de Marcos nos recuerda eso en el versículo 7. Dice, y predicaba Juan diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Nosotros no podemos llenarnos de orgullo porque somos cristianos, porque conocemos la palabra, porque creemos que no la sabemos todas, no. En nuestro corazón debe haber la humildad de Cristo, el deseo de servir en todo momento. Porque si nuestro corazón se llena de orgullo, nos creeríamos más que Él. Dirían, no, aquel se cree más que Cristo, aquel cree que es más que el que vino a servirnos. No, nuestro corazón tiene que estar lleno de humildad, de amor, porque Cristo vino a servirnos por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros que no lo merecíamos, porque éramos pecadores, porque estábamos en el pecado, en el mundo, merecíamos la muerte, no la vida. Y Cristo vino a servirnos a nosotros para darnos vida eterna. Amén. Un siervo más grande que yo. De ahí debe partir todo. Entender que Cristo es más que yo. No que Dios me dio un don y entonces yo tengo el don de sanidad y me acerco a la persona enferma y la persona enferma es sana. No, yo fui el que la sané. No. Uno más grande que yo fue el que hizo el milagro. Yo solamente fui el instrumento, el que fui utilizado por el Señor. La gloria y la honra es para ese Cristo que cambió mi vida, que me utiliza, que me llena, que hace las cosas. No somos nosotros, somos instrumentos del Señor. Por eso nuestro corazón nunca debe llenarse de orgullo, no. Debe ser un corazón humilde, dado al servicio a los demás, a ayudar al pecador, como lo hacía Cristo. No a juzgarlo, sino a ayudarlo. Un siervo más grande que yo, que aún siendo más grande, aún siendo el Hijo de Dios, vino a servir. Vino a servir. De ahí debe desprender todo. Un siervo más grande que yo. Pero también el Evangelio de Marcos nos muestra algo interesante, que es un siervo no cualquiera. Sí, es más grande,
¿Pero por qué es más grande? Porque el Evangelio nos dice que es un siervo que es ungido. Viene con la unción. Miren, el Evangelio de Marcos en los versos del 9 al 11 nos dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en mí tengo complacencia. Era el ungido, era aquel ungido que el mismo Espíritu Santo se manifestó ese día para mostrarse y ungirlo, a pesar de que no lo necesitaba. Pero como Cristo vino a servir y vino a mostrar ese don de servicio y de humildad, se acogió a la tradición judía y fue y se bautizó. Y allí, cuando subía de las aguas, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios dice que bajó como paloma y se posó sobre él. Pero lo más interesante, sale del cielo una voz que dice lo siguiente. Vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entendemos que el siervo de Dios, ese siervo que nos habla el Evangelio de Marcos, no es un siervo cualquiera. Es el ungido del Señor. Es el Hijo de Dios, porque el mismo Padre dice: Eres mi Hijo amado. Y como nosotros debemos ser seguidores de Cristo, como nosotros debemos adoptar el modelo de Cristo, debemos llegar al punto que se abran los cielos y Dios mismo nos diga: Alicia, eres mi hija amada. Juan Camilo, eres mi hijo amado. Lucía, eres mi hija amada. Maritza, eres mi hija amada. A ese punto tenemos que llegar. Que cuando nosotros seamos ungidos por Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo, se abran los cielos y la misma voz del Padre nos diga: Eres mi Hijo amado. Y después de que diga: Eres mi Hijo amado, y que nosotros actuemos conforme a Cristo, Dios nos diga la mejor parte: En ti tengo complacencia. Eso llena el corazón de cualquier persona, que el Padre mismo nos diga: En ti tengo complacencia, en ti me siento satisfecho, contigo me siento feliz, contigo los propósitos que yo tengo se cumplen. Tú eres mi Hijo amado. Qué bonito que nos muestra el Evangelio de Marcos cómo es ese Cristo, pero cómo nosotros también debemos ser, así como Él, como ese siervo que vino a servir, pero que también tiene la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo para servir. Porque no es servir por servir, es un servicio que se presta con el respaldo y el patrocinio de Dios y la presencia del Espíritu Santo. El Evangelio de Marcos también nos muestra al siervo de otra manera especial. Un siervo que es profeta, es decir, que tiene autoridad. Miren, los versos 14 y 15 nos dicen lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué autoridad la que tenía Cristo para hablar. Y era tanta la autoridad que les decía: el tiempo se ha cumplido. Decir que el tiempo se ha cumplido es porque tenía la seguridad de que los tiempos se estaban cumpliendo, de que tenía el respaldo de Dios porque era el ungido y que Dios le había hablado y le había dicho: hey, anúnciame que los tiempos han llegado, los tiempos de cambio, no los últimos tiempos, no, los tiempos de cambiar la vida, de ser diferentes. Esos son los tiempos. Un siervo que es profeta, porque el profeta es el que anuncia lo que ha de llegar, lo que ha de venir. Esa es la función del profeta, anunciar los tiempos venideros, ¿cierto? Pero Cristo les decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está ¿dónde? Se ha acercado. El reino de Dios ya está aquí. Yo vengo a anunciarles
que el reino de Dios ha llegado y ha venido para quedarse, como se dice popularmente. Recuerda ese político que decía, aquí estoy y aquí me quedo, ¿verdad? Cristo decía lo mismo, el reino de Dios ya vino, el reino de Dios ya llegó y ha llegado para quedarse, no para irse, para quedarse. Por eso Cristo nos enseña que en nuestro hogar debe estar el reino de Dios. No solo en la iglesia, en el templo donde nos congregamos, no. En el hogar de cada uno de nosotros debe estar el reino de Dios. Declare usted todos los días en casa, el reino de Dios se establece en mi hogar, el reino de Dios se establece en mi casa, el reino de Dios se establece en mi negocio, porque Cristo vino a decirnos eso. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es decir, todo lo que estaba en el cielo ahora está en la tierra, porque el mismo Hijo de Dios que estaba en el cielo está en la tierra. De eso se trata el reino de Dios. Y Cristo vino para quedarse. Habita en el corazón de cada uno de nosotros. Sí, murió en una cruz, pero al tercer día resucitó. Y después de haber resucitado, dice la palabra que se fue para el cielo, pero quedó aquí en el corazón de cada uno de nosotros, vivo. Así como dice el dicho, vivito y coleando. Y nos dejó al Espíritu Santo para que habitara en medio de nosotros, en representación del reino de Dios, del reino de los cielos. Es decir, el reino de Dios está establecido sobre esta tierra. Y yo lo creo. Yo creo que el reino de Dios está establecido sobre esta iglesia, sobre el hogar de cada uno de nosotros. Y lo mejor aún, que el reino de Dios se establece sobre Charalá, que es una tierra de bendición, una tierra que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese siervo que es profeta y que nos dice, arrepentíos, arrepiéntanse, porque yo conozco qué es lo que sucede cuando ustedes no se arrepienten. Arrepiéntanse y creed en el Evangelio, es decir, creed en las buenas nuevas que yo vengo a anunciar. Porque el profeta también anuncia las buenas nuevas. Y nosotros que seguimos a Cristo, nosotros que copiamos el modelo de Cristo, debemos anunciar las buenas nuevas, declarando que el reino de Dios ya está en la tierra. Amén. Y también vemos al Evangelio de Marcos mostrándonos algo interesante. El siervo de Dios es un siervo al que todos siguen. Miren, la parte más importante o que más muestra lo que nosotros debemos ser es esto. El siervo al que todos siguen. Miren, versos 16 al 20 nos dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y dejando sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego, ¿qué hizo? Los llamó. Los llamó. Y dejando, mire, dice, los llamó. Perdón. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron ellos? Le siguieron. Jesús no tuvo que rogarles, oiga, venga, sígame, yo quiero que me siga. Así como ahora pasa en redes. ¿Ya le dio me gusta a la publicación? ¿Ya me sigue en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram? No, Jesús predicaba y le decía, sígame. Y le seguían. Dejaban todo y le seguían, porque Cristo mostraba algo diferente, que era el ungido, que era el profeta, que era el siervo de Dios, que había traído el reino de Dios a esta tierra, que hablaba diferente, que actuaba diferente, que su manera de ser era diferente a todos aquellos que predicaban la palabra en las sinagogas. Este hombre, con humildad, con un corazón de siervo, cambió la perspectiva de aquellos que le escuchaban. Y entonces él les decía, síganme. Y ellos dejaban todo
y le seguían. Porque veían en Cristo una persona ejemplar, digna de seguir. Ojo, a eso debemos llegar nosotros, que seamos íntegros, que de nuestra boca salgan siempre buenas palabras, que nuestros pensamientos siempre sean buenos, que nuestros ojos siempre estén mirando al cielo, al Dios Todopoderoso, que en nuestro corazón siempre habite Cristo. No puede habitar nadie más, solo Cristo, porque debemos reflejarlo a Él. ¿Para qué? Para que la gente nos siga, pero no que porque tengamos seguidores en las redes sociales, que no para que digan, ay, miren aquel tan lindo que habla, ay, aquel, no, para que a través de nosotros lleguen a Cristo y conozcan a Cristo y sigan a Cristo. No que nos sigan a nosotros, no, que sigan a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de señores, al que cambia y transforma la vida de cualquiera, al que limpia todo pecado, al que trae sanidad en medio de la enfermedad y al que hace diferente a las personas, el que cambia al borracho, el que cambia al drogadicto, el que cambia al grosero, el que cambia al que roba, al ladrón, al pícaro. Él transforma a todos, pero para que la gente llegue a Él, debemos mostrarlo nosotros primero, para que la gente le siga, para que cuando Cristo les haga el llamado, dejen todo y le sigan. Uy, pastor, ¿cómo así? Ahora toca dejar el trabajo, la casa. No, dejen su pecado y sigan al que les trae una vida nueva, al que vino y les dijo, el reino de Dios ha llegado para quedarse y para habitar ahora en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Ese es el siervo de Dios que está aquí. Y vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias por su palabra, porque nos ha recordado hoy en el primer día de la alborada que el siervo de Dios está aquí y que ha llegado para quedarse en medio de nosotros. Amén. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos.